Era una mañana inusualmente cálida para principios de mayo en Madrid, y el sol aún estaba bajo en el cielo cuando sentí el primer punzante dolor. Las contracciones habían ido llegando en suaves oleadas durante los últimos días, tal como me había advertido el doctor Paredes, pero hoy se sentía distinto. Hoy, supe que era el momento. La habitación del bebé estaba lista, pintada de un suave tono amarillo que recogía la luz matutina que se filtraba por las persianas. Había lavado y doblado toda la ropa diminuta, dispuesto los peluches y revisado por tercera vez la maleta del hospital. Todo estaba en orden, salvo mi esposo. Acababa de terminar una taza de té de manzanilla, esperando que aliviara el creciente malestar en mi espalda baja, cuando Marcos me lanzó una mirada desde la encimera de la cocina. Su cabello oscuro aún estaba húmedo de la ducha, y vestía su ropa de fin de semana, aquella camiseta descolorida del Real Madrid y unos pantalones cortos caqui que llevaba desde la universidad. Sonrió, y en esos ojos azules en los que me había enamorado años atrás brillaba su habitual aire despreocupado. «Me voy este fin de semana con mis padres», dijo, con voz ligera como si nada estuviera mal. Lanzaba una manzana de una mano a otra, ajeno a cómo yo me aferraba al borde de la mesa del comedor. «Ya estarás bien, ¿no? Luego te alcanzo». Mi corazón se hundió. La escapada a la Costa del Sol con sus padres, lo había olvidado por completo. Lo habíamos comentado semanas atrás, y yo lo había animado a ir, pensando que el bebé no llegaría hasta la próxima semana, como mínimo. Pero las cosas habían cambiado, y yo había esperado que se quedara conmigo hoy. «Marcos», empecé, tratando de mantener la voz firme a pesar de que se acercaba otra contracción, «creo que el bebé ya viene. He tenido contracciones toda la mañana». Él se rió, negando con la cabeza mientras mordía la manzana. «Gemma, llevas diciéndolo desde hace días. ¿Recuerdas el martes pasado cuando estabas convencida de que ya era hora?» Y luego nada. No tenía razón. Me había asustado antes, segura de que el parto había comenzado cuando solo eran contracciones de Braxton Hicks. Pero esto era distinto. Lo sentía en cada fibra de mi ser. «De verdad creo que esta vez es en serio», insistí, llevando instintivamente una mano a mi vientre hinchado. Marcos dejó a un lado la manzana medio comida y se acercó, depositando un beso en mi frente. «El médico dijo que los primeros bebés suelen llegar tarde, no temprano. Aún te queda una semana de espera». Parecía no comprender la gravedad del momento. Me tomó el pelo mientras me levantaba, con una mano sobre mi vientre, intentando sofocar el creciente dolor. «Puedes ir al hospital sola, ¿sabes?», bromeó, sin apenas mirarme mientras revisaba su teléfono. «No le hagas un drama, ve y supéralo. Tú puedes, cariño». Sus palabras pretendían calmarme, pero dolían como sal en una herida abierta. Lo observé moverse por la cocina, echando cosas en su mochila, gafas de sol, cargador, ese libro que siempre había dejado pendiente. «Tus padres ya están esperando», dije en voz baja, mirando por la ventana y viendo el plateado Volvo de su padre, aparcado en la entrada de nuestro domicilio. Don Ricardo y doña Lucía Morales, siempre puntuales, siempre organizados. A diferencia de su hijo, que parecía flotar por la vida apoyado en la buena suerte y el encanto. «Exacto», respondió Marcos, subiendo la cremallera de su bolso. «Mi padre tiene todo planeado para el fin de semana, pesca, una barbacoa en la playa. Ya sabes cómo se pone cuando las cosas se salen de su horario». Yo lo sabía bien. Ricardo Morales era un cirujano jubilado con una rigurosa disciplina militar en cuanto a horarios y planes. De él Marcos había heredado su estatura y mandíbula marcada, pero ninguna de su responsabilidad o atención al detalle. «¿Y si simplemente les dijeras que necesitas quedarte?», sugerí, tratando de ocultar el tono de desesperación. «Gemma, ya hemos hablado de esto. Estás bien. El bebé está bien. Si algo sucede, lo cual no pasará, solo llámame y regreso enseguida. Es solo un trayecto de 2 horas. 2 horas. En el tiempo del parto, eso podía significar una eternidad. Además», continuó, lanzándose la mochila al hombro, «mi madre llevaba meses esperando este fin de semana. Desde que papá tuvo ese susto con la salud, insiste en pasar más tiempo en familia». Sentí culpa.
El pequeño infarto de Ricardo el otoño pasado había conmocionado a toda la familia, y sabía lo importante que eran estos viajes para la madre de Marcos, Lucía. Ella había sido siempre tan amable conmigo desde el principio, trayéndome cazuelitas caseras cuando las náuseas me impedían cocinar, ayudando con la habitación del bebé, ofreciendo consejos sin ser impositiva. Está bien, cedí, forzando una sonrisa. Diviértete. Saluda a tus padres de mi parte. El rostro de Marcos se iluminó al instante. Esa es mi chica, dijo, dándome un beso rápido. Regreso el domingo por la noche. Intenta relajarte, ¿vale? Mira esas comedias románticas que te encantan, pide algo de comida para llevar de comida china. Mientras agarraba sus cosas y salía por la puerta, una ola abrumadora de soledad me invadió. Por la ventana pude ver cómo se iluminaba el rostro de la señora Herrera, mi vecina, al recoger su correspondencia, y como el padre de Marcos asentía con aprobación al ver su coche. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, y yo no podía ser yo la que se lo contara. La primera contracción de verdad llegó justo cuando Marcos tiraba la mochila al maletero. Me aferré a la encimera, respirando a través del dolor como habíamos practicado en las clases de parto. Clases a las que Marcos asistía a regañadientes, y que aprovechaba para revisar su teléfono cuando creía que yo no miraba. Mientras él se alejaba en el coche con sus padres, me quedé en la entrada, aferrándome al vientre. La luz de mayo me parecía demasiado intensa, casi burlona en su alegría. Una parte de mí quería correr tras él, agitar los brazos y gritar que lo necesitaba, pero el dolor se intensificaba y no tuve otra opción que sentarme en los escalones frontales y recopilar mis pensamientos. La señora Herrera, de la vecindad, me saludó mientras recogía su correo, su cabello canoso rebotando en rizos perfectos. ¿Todo bien, querida?, preguntó, con preocupación en el rostro. Bien, respondí, saludándola con la mano. Solo que necesitaba tomar aire fresco. La idea de emprender el camino sola hacia el Hospital Universitario La Paz me parecía imposible. Pero sin otra opción, volví a entrar a recoger mis cosas. La maleta del hospital estaba junto a la puerta, empacada y lista. Añadí mi cargador, una botella de agua y la lista de reproducción para el parto que había seleccionado con tanto cuidado. Intenté apartar la rabia y el dolor mientras me dirigía al coche, concentrándome en lo que debía hacerse. No podía creer que me dejara así, en el momento más crítico de nuestras vidas. Pero tal vez tenía razón. Tal vez estaba exagerando. Quizá era solo otra falsa alarma. Pero al sentarme en el asiento del conductor y sentir otra contracción atravesarme, supe con absoluta certeza que nuestro bebé estaba llegando, estuviera Marcos preparado o no. Conduciendo por la larga autovía en dirección al Hospital Universitario La Paz, traté de regular mi respiración, cada contracción golpeaba con fuerza creciente. El tráfico matutino estaba sorprendentemente ligero, pero el dolor era agudo e implacable, y cada pocos minutos tenía que detenerme al arcén para respirar a través de las oleadas de presión. Las técnicas de nuestras clases de parto, esas a las que Marcos apenas prestaba atención, eran todo lo que tenía. Inhala durante 4, aguanta, exhala durante 8. Concéntrate en un punto fijo. Visualiza una flor abriéndose. Mantuve mi teléfono cerca, esperando noticias de Marcos, pero como era de esperar, no llegaban mensajes ni llamadas. Seguramente ya estarían en camino hacia la Costa del Sol, tal vez haciendo una parada en aquel chiringuito de almejas que tanto amaba su padre. Me pregunté si Marcos le había contado siquiera a sus padres sobre mis contracciones. Probablemente no quería arruinarles el fin de semana. Una contracción especialmente fuerte me abrazó al acercarme al puente de Segovia. Señalé y me estacioné en un pequeño aparcamiento, cerrando los ojos mientras el dolor alcanzaba su punto máximo. El río Manzanares brillaba bajo la luz matutina, con barcos dejando suaves estelas en su superficie. Corredores y ciclistas transitaban por los senderos junto al agua, con sus vidas continuando con normalidad, mientras la mía estaba a punto de cambiar para siempre. Tú puedes, Emma, me susurré a mí misma, aferrándome al volante hasta que mis nudillos se tornaron blancos. Siempre has hecho todo por tu cuenta. No era del todo justo, pero en ese momento, el patrón de nuestros 5 años de matrimonio se hacía dolorosamente evidente. Marcos, encantador y despreocupado,
deslizándose por los desafíos de la vida con facilidad, mientras yo me encargaba de los detalles, hacía los planes, cargaba con las responsabilidades. Había creído que tener un hijo lo cambiaría, que despertaría en él algún sentido de deber latente. Ahora, me sentía tonta por no haber insistido en que se quedara, por no hacerlo comprender lo asustada que estaba. Cuando la contracción se calmó, volví a la carretera, concentrándome en la ruta al hospital que había recorrido varias veces en preparación para este día. Pensé en el plan de parto que había elaborado con tanto cuidado, o mejor dicho, que yo había diseñado mientras Marcos asentía distraídamente. El sueño de tenerlo a mi lado en todo, sosteniendo mi mano, siendo mi apoyo. En cambio, estaba sola en este trayecto, con solo el murmullo de los neumáticos en la carretera como compañía. La soledad era asfixiante, y con cada dolorosa contracción, cuestionaba cada decisión que había tomado. ¿Cómo pude ser tan ingenua al creer que él siempre estaría allí cuando más lo necesitara? ¿Cómo no lo había visto venir? Recordé nuestro tercer encuentro, cuando Marcos llegó una hora tarde por haberse quedado jugando al baloncesto con amigos. Perdí la noción del tiempo, había dicho con esa sonrisa desarmante. Lo perdoné de inmediato, encantada por su disculpa y el ramo de margaritas que había recogido de camino. ¿Habría sido esa la primera señal? ¿La primera pista de que Marcos vivía en su propio mundo, a su propio ritmo? Luego vino el día de nuestra boda. Había olvidado los anillos en su piso y envió a su padrino a cruzar la ciudad a recuperarlos mientras los invitados esperaban. Todos se rieron, típico Marcos. Di yo también, porque eso es lo que se hace cuando amas a alguien. Acepta sus defectos, sus rarezas. Pero ahora, mientras otra contracción me asaltaba, esas rarezas parecían más bien fracasos fundamentales. Mientras atravesaba el casco antiguo rumbo al hospital, pasé por lugares emblemáticos, la cúpula dorada del Palacio de Cibeles reflejando el sol de media mañana. Las casas señoriales de ladrillo con sus jardineras repletas de flores primaverales. Madrid había sido nuestro hogar durante 7 años, desde que nos mudamos por el trabajo de Marcos en una startup tecnológica. Yo había encontrado empleo como profesora en la escuela primaria del Río, enamorándome de la mezcla de historia e innovación de la ciudad. Cuanto más me acercaba a la paz, mayor era mi ansiedad. Ensayaba mentalmente lo que diría al ingresar. Mis contracciones son cada 5 minutos. Mi fuente aún no se rompió. ¿Mi esposo está, dónde? ¿Ausente? ¿Inaccesible? ¿Demasiado ocupado en su viaje de pesca para presenciar el nacimiento de su hijo? Justo al llegar a las afueras del hospital, el dolor alcanzó su punto máximo y tuve que detenerme de nuevo, esta vez en el aparcamiento de una pequeña tienda de conveniencia. Un anciano que paseaba a su corgi me miró con preocupación mientras yo apretaba el volante, con el rostro contorsionado de dolor. «Señorita, ¿está bien?», preguntó a través de mi ventanilla entreabierta. Apenas pude asentir. «Solo, estoy embarazada», logré decir entre jadeos. Su rostro surcado de arrugas se llenó de preocupación. «El hospital está a solo 2 cuadras de aquí. ¿Quiere que llame a alguien?». Negué con la cabeza. «Estaré bien. Gracias». Cuando, a regañadientes, siguió su camino, le envié un mensaje a Marcos, esperando que respondiera pronto. «Estoy en camino al hospital. Por favor, llámame», escribí, dudando antes de enviar, sabiendo que él probablemente ya iba rumbo a la Costa del Sol, completamente ajeno a la seriedad de la situación. Al leer el mensaje, sentí una punzada de frustración mezclada con una profunda tristeza. Nunca me había sentido tan sola en mi vida. Ni cuando mis padres se divorciaron a mis 12 años, ni cuando me mudé al otro lado del país para estudiar, ni siquiera cuando mi madre falleció hace 3 años, dejándome sin aquella que esperaba me guiara en la maternidad. La carretera se extendía ante mí, larga y solitaria, y me preguntaba cómo podría sobrellevarlo sin compañía. Las contracciones llegaban cada vez más rápido, apenas dándome tiempo para recuperarme entre ellas. Tenía que llegar al hospital. Volví a incorporarme en la vía, concentrándome en mi respiración mientras recorría el tramo final. Los imponentes edificios de ladrillo y vidrio del Hospital Universitario La Paz aparecían a lo lejos, y sentí una extraña mezcla de alivio y temor. No era así como había imaginado este día. En mi mente,
Habríamos corrido juntos al hospital, Marcos nervioso pero emocionado, sosteniendo mi mano, contando chistes para calmarme. En cambio, yo avanzaba aferrada al volante, sola en nuestro sensato Subaru azul, luchando contra las contracciones. La zona de bajada de emergencia del hospital estaba sorprendentemente vacía al llegar. Un vigilante notó mi dificultad para salir del coche y se acercó con evidente preocupación. «Señora, ¿está en parto?», preguntó, señalando ya a una enfermera que salía para tomar un descanso. Asentí, sin poder hablar, mientras otra contracción me atravesaba. «¿Dónde está su acompañante?», inquirió la enfermera, apresurándose a ayudarme a bajar del coche con su uniforme azul vibrante. «No está», logré decir, apoyándome en ella mientras caminábamos hacia la entrada. Se fue a la Costa del Sol con sus padres. La enfermera y el vigilante intercambiaron una mirada que no pude descifrar: sorpresa, juicio, lástima. El vigilante tomó mis llaves, prometiendo mover mi coche al área de estacionamiento adecuada. «Y no se preocupe, querida», dijo la enfermera con voz amable pero profesional. «Estamos para ayudarla. Soy Diana, y la llevaré a la sala de partos». Mientras esperábamos el ascensor, una extraña calma me invadió. Quizá era saber que finalmente estaba en un lugar seguro, rodeada de profesionales que sabían qué hacer. O tal vez era la realización de que había llegado hasta aquí por mi propia cuenta, a través del miedo y el dolor. No importaba si Marcos estaba presente o no. Yo podía con esto. Pero cuando las puertas del ascensor se cerraron y comenzamos el ascenso hacia la planta de maternidad, la realidad me golpeó de nuevo. Este debería haber sido uno de los momentos más significativos de nuestras vidas juntos. En cambio, lo enfrentaba sola, apoyada en el brazo de una desconocida. El camino por delante se mostraba incierto e intimidante, pero ya no había vuelta atrás. Nuestro bebé venía, estuviera Marcos listo o no, y yo tendría que ser lo suficientemente fuerte para los dos. Habían pasado 2 horas desde que salí de casa y ya estaba acomodada en una sala de partos en La Paz. Diana, mi enfermera, me había ayudado a cambiarme a la bata del hospital y me conectó a unos monitores que seguían el latido del bebé, fuerte y constante, por suerte, y mis contracciones, que ahora llegaban regularmente. Cada 4 minutos. La sala era silenciosa, salvo por el ritmo intermitente de las máquinas y el ocasional chirrido de zapatos de suela de goma en el pasillo. La doctora Jiménez, mi ginecóloga, pasó brevemente para comprobar mi progreso. «Estás a 4 centímetros», dijo con una sonrisa alentadora. «Todo avanza bien, pero aún nos queda camino. Trata de relajarte entre contracciones, si puedes». Relajarse. Como si eso fuera posible. El dolor se había vuelto insoportable, irradiándose de mi espalda baja hacia el abdomen en oleadas que me dejaban sin aliento. Había rechazado la epidural por el momento, queriendo experimentar un parto natural, tal como habíamos planeado, pero empezaba a reconsiderarlo. Cada contracción se sentía más intensa que la anterior y mi energía menguaba. «¿Dónde está tu esposo?», preguntó la doctora Jiménez, echando un vistazo a mi historial. «Rumbo a la Costa del Sol», respondí, intentando ocultar la amargura en mi voz. «Con sus padres». La doctora Jiménez arqueó una ceja, pero no dijo nada, anotándolo en mi expediente y prometiendo volver a verme pronto. Ahora, sola en la sala entre las visitas regulares de Diana, observaba mi teléfono en la mesita. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. Le había enviado 2 textos más desde que llegué al hospital, incluso una foto del monitor que mostraba el latido del bebé, pero nada de respuesta. Me imaginaba a Marcos riendo con sus padres en algún restaurante junto al mar, con el móvil olvidado en el coche o en silencio en el bolsillo. Otra contracción me asaltó, y me aferré a los laterales de la camilla, respirando con todas mis fuerzas. Cuando finalmente se calmó, tomé un vaso plástico con cubitos de hielo que Diana había dejado para mí. Mi garganta estaba seca, mis labios agrietados por la respiración rítmica. «Lo estás haciendo muy bien», comentó Diana, regresando a la sala para revisar los monitores. Sus ojos bondadosos se arrugaron al sonreír, recordándome a mi madre. «Tu pequeño tiene un latido muy fuerte». «Y gracias», logré decir, agradecida por su presencia. «¿Llevas mucho tiempo en la maternidad?». «23 años»,
respondió, ajustando uno de los monitores. He ayudado a traer miles de bebés al mundo. Y te aseguro, lo estás haciendo como una campeona. Intenté sonreír. No se siente así. Y créeme, dijo, acariciando mi mano. He visto de todo. Tú puedes con esto. Cuando se marchó prometiendo volver pronto, sentí otra contracción agobiante formarse. Justo cuando iba a llamarla, sonó mi teléfono. El repentino sonido me sobresaltó en la tranquila sala. La imagen de Marcos apareció en la pantalla. Con manos temblorosas, contesté. Hola. Gemma. Su voz, frenética y pánico, se escuchó por el altavoz. ¿Dónde estás? Acabo de recibir una llamada de mi madre. Dijeron que estás en parto. Parecía completamente desconcertado, como si esa fuera la noticia más inesperada del mundo. Se oían sonidos de tráfico de fondo, bocinas sonando. Traté de controlar mi voz, pero el dolor era evidente. Me dejaste sola, Marcos. Estoy en La Paz. Llevo aquí 2 horas. Creí que estarías aquí. No puedo creer que te hayas ido a la Costa del Sol mientras paso por esto. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Durante unos segundos, pareció que el tiempo se detenía. El único sonido era el latido constante del monitor y la respiración de Marcos por el teléfono. Luego, su voz volvió, llena de pánico. Lo siento, no me di cuenta. Pensé que estabas bien. Creí que podrías con ello, como siempre. Por favor, déjame ir a buscarte. Doy la vuelta de inmediato. No estés sola, por favor. La culpa en su voz era palpable, pero no podía dejar de sentir la traición. ¿Cómo podía ser tan despistado, tan indiferente a mis necesidades? Yo no era solo su esposa, llevaba a su hijo, y este debía ser uno de los días más importantes de nuestras vidas. ¿Quién llamó a tu madre? Pregunté, dejando entrever mi enojo. Yo ciertamente no había contactado a Lucía. La señora Herrera, respondió Marcos, con voz tensa. Ella te vio salir y pensó que algo andaba mal. Tiene el número de mi madre del baby shower. La señora Herrera, mi vecina entrometida pero de buen corazón. Claro que se iba a involucrar. En ese momento, sentí gratitud por su preocupación, por cómo la comunidad se unía incluso cuando las familias fallaban. Gemma, por favor, continuó Marcos, con voz quebrada. Lo siento muchísimo. Nunca imaginaste, repetí, dejando escapar una risa amarga pese al dolor. Ese es el problema, Marcos. Nunca piensas. Asumes que todo saldrá bien porque siempre te ha funcionado. Pero esto es distinto. Este es nuestro bebé. Otra contracción me sacudió, más poderosa que todas, y jadeé dejando caer el teléfono junto a la cama. Podía oír la voz de Marcos, lejana y metálica, llamándome. Cuando el dolor se calmó lo suficiente para que pudiera hablar, volví a coger el teléfono. Tengo que irme, dije, con voz débil. Las contracciones se están intensificando. Gemma, espera. Ya voy. Estoy por la AI-3. Mamá y papá lo entienden. Me siguen. Por favor, no hagas nada hasta que llegue. Casi me río de nuevo. Como si tuviera control sobre cuando decide llegar nuestro bebé. No te prometo nada, respondí, sintiendo otra contracción aproximarse. Este bebé tiene su propio horario. Estaré allí en 1 hora. O menos, si puedo. Ya voy a toda velocidad. 1 hora. Parecía tan larga e interminable como aterradoramente breve. ¿Seguiré en labor para entonces, o ya habrá llegado nuestro hijo? Solo ten cuidado, dije, sorprendiéndome por la preocupación en mi voz a pesar de todo. No necesito que tengas un accidente encima de todo. Lo haré. Lo prometo. Y Emma, te amo. A las 2. Lo siento tanto. Colgué mientras otra contracción me asaltaba, incapaz de responder a su declaración de amor. El dolor era demasiado intenso, demasiado absorbente para pensar en otra cosa. Diana volvió,
alertada por el cambio en mi ritmo cardíaco en los monitores. ¿Todo bien?, preguntó, mirando el teléfono junto a mí. Marcos va en camino, respondí, todavía procesando la conversación. Falta aproximadamente 1 hora. Diana asintió, revisando los monitores. Tus contracciones se están acortando. Veamos cómo avanzas. Tras un rápido examen, levantó la vista con las cejas alzadas. Ya estás en 7 centímetros. Las cosas avanzan más rápido de lo que esperábamos. 7 centímetros. Recordé en las clases de parto que la transición, la fase más intensa, comienza generalmente alrededor de los 7 centímetros, cuando muchas mujeres sienten que ya no pueden continuar. ¿Esperará el bebé a que llegue él?, pregunté, odiando lo pequeña y vulnerable que sonaba mi voz. La expresión de Diana era comprensiva pero sincera. Los bebés siguen su propio tiempo, querida. Haremos lo posible, pero este pequeñito parece ansioso por conocer el mundo. Al irse para actualizar a la doctora Jiménez, miré el techo, mis emociones enredadas entre el dolor, la ira, el miedo y, curiosamente, una creciente determinación. Quizá Marcos no llegaría a tiempo, y por primera vez, me di cuenta de que estaba bien con eso. Este momento, por aterrador que fuera, me mostró mi propia fortaleza como nada más. Volví a tomar mi teléfono y le envié a Marcos un único mensaje: el bebé viene rápido. Ya 7 centímetros. Haz lo posible, pero sabemos que todo estará bien. Mientras luchaba contra otra contracción, supe que ese instante lo cambiaría todo. No había vuelta atrás, ni en el nacimiento de nuestro hijo, ni en la revelación de quienes éramos en crisis, en quienes podíamos contar cuando más importaba. Llegara o no Marcos a tiempo, nuestra relación había quedado irremediablemente alterada y tendríamos que encontrar un camino en esta nueva realidad. Pasó otra hora, cada minuto marcado por el ritmo de los monitores y oleadas de contracciones cada vez más intensas. La doctora Jiménez regresó 2 veces más para revisar mi progreso, con una leve sorpresa en el rostro ante lo rápido que avanzaban las cosas. Ahora son 8 centímetros, anunció en su última visita. Tu cuerpo sabe lo que hace, Emma. Los primeros bebés a veces se demoran, pero el tuyo parece ansioso por conocer el mundo. Me recosté entre las almohadas en un raro momento de pausa, el agotamiento invadiendo cada músculo. La habitación del hospital se había convertido en mi mundo, las paredes azul pálido, el zumbido de las máquinas, el crujir ocasional de los zapatos de las enfermeras sobre el suelo de linóleo. Por la ventana se veía el Manzanares serpenteando por la ciudad, con barcos deslizándose sobre su superficie bajo el sol del mediodía. Madrid seguía su curso, ajena al evento que estaba cambiando mi vida. Diana había salido para asistir a otra paciente, prometiendo volver pronto. En su ausencia, la sala se sentía aún más vacía, el silencio más profundo. Revisé mi teléfono de nuevo, ningún mensaje nuevo de Marcos desde su último texto hace 20 minutos, pasando por Getafe. Tráfico horrible. Aguanta. Getafe estaba a lo sumo a 30 minutos de Madrid con buen tráfico, lo que claramente él no tenía. La realización se posó sobre mí como una pesada manta. Quizás Marcos no llegaría a tiempo. Nuestro hijo podría nacer sin la presencia de su padre. El pensamiento trajo consigo una nueva oleada de emociones, ira, decepción, tristeza, pero, sorprendentemente, no pánico. Mientras respiraba durante otra contracción, aferrándome a los rieles de la cama hasta que mis nudillos se volvían blancos, comprendí algo de mí misma que nunca había reconocido. Había dependido tanto de Marcos para sentirme validada y apoyada, siempre acomodando su actitud despreocupada, su tendencia a poner la diversión por encima de la responsabilidad. Había pasado toda nuestra relación justificando sus errores, reparando sus fallos, llenando los vacíos que dejaba. Pero ahora, en este momento de extremo dolor físico y vulnerabilidad emocional, supe que podía con esto sin él. Me había preparado para este día durante meses, leyendo libros, asistiendo a clases, haciendo preguntas en cada cita médica. Había empacado la maleta del hospital, instalado la silla de seguridad en el coche, armado la cuna, investigado pediatras. Había hecho todo lo necesario para recibir a nuestro hijo, muchas veces sin la ayuda o el aporte de Marcos. Recordé a mi madre en nuestra cocina en Portland,
amasando masa con las manos llenas de harina, contándome sobre su propio parto conmigo. Es lo más poderoso que harás en la vida, Emma, me decía, mientras sus manos trabajaban al compás. No solo físicamente, sino también mentalmente. Al traer una vida al mundo, descubres fuerzas que jamás imaginaste tener. Mi madre me había criado en gran parte sola después de que mi padre se fuera cuando yo tenía 7 años. Trabajó en 2 empleos, me ayudó con los deberes, asistió a cada obra escolar y partido de fútbol. Fue madre y padre, sin quejarse, sin sugerir que su vida habría sido más fácil si mi padre se hubiera quedado. La pensé en ese instante, deseando que estuviera aquí para presenciar el nacimiento de su nieta. El cáncer se la llevó hace 3 años, pero en ese momento, sentí su presencia con más fuerza que nunca. Su fortaleza vivía en mí, su resiliencia corría por mis venas junto al dolor. Otra contracción me golpeó, más intensa que todas las anteriores. Concentré mi respiración, extrayendo la fuerza que siempre había estado en mí pero que jamás había reconocido. Estaba a punto de dar a luz a nuestro hijo, y sabía que, sin importar lo que sucediera, podía con ello. La puerta se abrió y regresó Diana, acompañada de una enfermera más joven a quien presentó como Megan. ¿Cómo vamos?, preguntó Diana, revisando los monitores. Lista para conocer a este bebé, respondí, sorprendida por la determinación en mi voz. Diana sonrió. Vamos a revisar tu progreso. Tras un breve examen, intercambió una mirada con Megan. Estás a 10 centímetros, Emma. Es hora de hacer fuerza. 10 centímetros. Dilatación completa. El momento que habíamos comentado en clase había llegado, y Marcos seguía en algún punto de la carretera. Y mi esposo, estaremos pendientes de él, aseguró Diana. Pero los bebés no esperan a nadie. ¿Estás lista? ¿Estaba lista? ¿Para hacer fuerza y traer al mundo a un ser humano? ¿Para ser madre? ¿Para enfrentar uno de los momentos más importantes de mi vida sin mi compañero a mi lado? Sí, respondí con más convicción de la que sentía. Estoy lista. La doctora Jiménez llegó minutos después, su presencia serena llenó la sala mientras se preparaba para el parto. El ambiente se transformó, aparecieron equipos, se ajustaron las luces, llegó más personal. En medio de todo, yo me concentré en mi respiración, en la increíble tarea que mi cuerpo estaba a punto de realizar. Con la próxima contracción, quiero que hagas fuerza, instruyó la doctora Jiménez, con voz clara y firme. Diana contará hasta 10, y tendrás que hacer fuerza durante toda la cuenta. Luego descansa y repetiremos. La contracción se acumuló, una ola de presión y dolor. Me incliné hacia adelante, aferrándome a mis rodillas como me había enseñado Diana, y empujé con todas mis fuerzas. Diana contó de forma constante, su voz era mi ancla mientras dirigía toda mi energía hacia abajo. Bien, Emma. Descansa ahora, y volvemos con la siguiente. Me recosté contra las almohadas, el sudor perlaba mi frente a pesar del aire fresco de la sala. Megan me limpió el rostro con un paño húmedo, murmurando palabras de aliento. Otra contracción, otra fuerza. Y otra. El tiempo perdió todo sentido mientras me entregaba al ritmo ancestral del parto, al impulso primitivo de traer a mi bebé al mundo. Apenas era consciente de las instrucciones serenas de la doctora Jiménez, del apoyo inquebrantable de Diana, del constante parpadeo de los monitores marcando el camino de mi hijo. Lo estás haciendo maravillosamente, dijo la doctora Jiménez entre empujones. La cabeza del bebé se está asomando. ¿Quieres sentirlo? Me guió para que bajara la mano, y sentí la suave curva de la cabeza del bebé, aún en parte dentro de mí pero emergiendo al mundo. La sensación fue indescriptible, una conexión tangible con la vida que había llevado durante 9 meses, ahora al borde de su independencia. Un último empujón fuerte, Emma, animó la doctora Jiménez. Tu bebé casi está aquí. Reuní cada onza de fuerza, empujando con una determinación que no sabía que tenía. Hubo un repentino alivio de presión, una ráfaga de fluidos, y entonces, el sonido más hermoso que jamás había escuchado, el primer llanto de mi bebé, fuerte e indignado, anunciando su llegada al mundo. «Es una niña», exclamó la doctora Jiménez,
con voz cálida y llena de alegría mientras levantaba a mi hija para que la viera. Una niña hermosa y saludable. Una niña. Una hija. Mi hija. La colocaron sobre mi pecho, húmeda y retorciéndose, su carita fruncida en protesta ante el frío y brillante mundo que acababa de conocer. La abracé, sintiendo su calor contra mi piel, su corazón latiendo junto al mío. Hola, pequeñita, susurré entre lágrimas. Soy tu mamá. En ese instante, nada más importaba, ni la ausencia de Marcos, ni las horas de dolor, ni la persistente ira y pena. Solo existía esa criatura perfecta en mis brazos, esa nueva y milagrosa vida que habíamos creado. ¿Ya han escogido un nombre?, preguntó suavemente Diana, acomodando la manta a nuestro alrededor. Un nombre. Marcos y yo habíamos discutido opciones, pero no nos habíamos decidido. Íbamos a elegirlo juntos cuando conociéramos a nuestro bebé. Pero él no estaba, y de repente tuve claro el nombre perfecto. Y Lila Gracia, dije, dejando que el nombre sonara natural en mis labios. El segundo nombre era el de mi madre, Gracia, y las lilas siempre fueron su flor favorita. Se siente como un lazo entre generaciones, un homenaje a la mujer fuerte que me crió y me sostuvo en este día. Mientras sostenía a Lila contra mi pecho, observando cómo sus diminutos dedos se movían y sus ojos se abrían ante el nuevo mundo, una profunda sensación de paz me inundó. Pase lo que pase, si Marcos llegaba a tiempo o si teníamos que seguir por caminos distintos, yo sabía que era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo todo. Por primera vez en años, tal vez en toda mi vida adulta, me sentí completa por mí misma. La primera hora con Lila transcurrió en un torbellino de contacto piel con piel, primeras tomas y suaves revisiones. La doctora Jiménez había realizado los procedimientos postparto necesarios mientras Diana me ayudaba a dar mis primeros intentos de lactancia. Lila se aferró con sorprendente determinación, su diminuta mano apretada contra mi pecho mientras amamantaba. Y es una nata, comentó Diana con aprobación. Y tú también lo eres. El equipo médico nos concedió algo de privacidad, bajando la luz y hablando en tonos suaves. Lila se durmió en mis brazos, con el rostro relajado en la perfecta serenidad que solo los recién nacidos parecen lograr. La observé, buscando en sus rasgos algún reflejo de mí o de Marcos, en la forma de su nariz, el contorno de sus labios, el leve rastro de cabello oscuro sobre su cabeza. La sala se había transformado de un lugar de dolor y ansiedad a un capullo de paz. Los monitores habían cesado, reemplazados por el suave sonido de la respiración de Lila. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el horizonte de Madrid. Apenas recordaba la hora, cuánto tiempo había pasado desde que entré, cuán distinto era el mundo desde que llegué. Y entonces lo oí, pasos rápidos en el pasillo, una voz urgente en la central de enfermeras, la cadencia familiar de las palabras de Marcos, aunque apenas podía distinguirlas. Mi cuerpo se tensó instintivamente, y Lila se movió en mis brazos, percibiendo el cambio. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba él. Marcos, con el cabello despeinado, el rostro sonrojado por el esfuerzo y el pánico. Su apariencia pulida habitual se había esfumado, su camiseta del Real Madrid estaba arrugada y manchada de sudor, y sus pantalones cortos caqui presentaban arrugas. Parecía haber envejecido años en las horas transcurridas desde la última vez que lo vi. Y Emma, dijo, con voz entrecortada y ojos salvajes que recorrieron la sala hasta posarse en el pequeño ser en mis brazos. Lo siento tanto. No me di cuenta. No sabía lo serio que era. Debería haberme quedado contigo. Fui estúpido. Tan estúpido. Pude ver en sus ojos el genuino arrepentimiento, el peso aplastante de su error marcado en cada línea de su rostro. Por un instante, sentí un leve placer en su sufrimiento, una pequeña parte vengativa al saber que, al fin, comprendía la magnitud de su falla. Pero pronto esa sensación se disipó, reemplazada por una discreta ira, más bien decepción que enojo. Y ya está aquí, dije en tono firme. Es tu hija. Marcos dio un paso vacilante hacia la habitación, luego otro, como temeroso de que le ordenara irse. Se acercó lentamente, sus ojos fijos en el rostro dormido de Lila. Es perfecta, murmuró, extendiendo una mano temblorosa antes de detenerse. ¿Puedo tocarla?
asentí, incapaz de hablar. El momento parecía surrealista, como si lo observara sucederle a otra persona. Este debía ser nuestro instante, la alegría compartida, la familia finalmente completa. En cambio, se sentía como si estuviera presentando a dos desconocidos, mi esposo y la hija a quien él no había venido a conocer. Marcos se sentó con cautela en el borde de la cama. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras acariciaba suavemente la mejilla de Lila con un dedo. «Es tan pequeña», exclamó, con voz quebrada. «¿Cómo se llama?» «Lila», dije, observando atentamente su reacción. «Lila Gracia». Sus ojos se iluminaron al notar el homenaje a mi madre. Habíamos hablado de nombres muchas veces en los últimos meses, pero este nunca había sido uno de los preferidos de Marcos, quien inclinaba más por nombres modernos como Ava, Sofía u Olivia. Ahora, sin embargo, asintió, tragando saliva. «Es precioso», dijo. «Le sienta de maravilla». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Pude ver en su mirada la necesidad desesperada de saber qué había pasado, cómo había sido el parto, si yo estaba bien. Pero había algo más, un miedo, una comprensión de que algo fundamental había cambiado entre nosotros. «Estaba en la carretera cuando llamaste», comenzó con voz baja y vacilante. Mi teléfono estaba en el bolsillo, pero no lo sentí vibrar. Papá contaba una anécdota sobre su amigo de pesca y mamá reía, y fue hasta que paramos a repostar que vi tus mensajes. Llamé de inmediato, pero ya estabas en el hospital, en pleno parto. Le dije a mis padres que tenía que regresar, y lo entendieron. Mamá incluso dijo, se detuvo, ahogándose en un sollozo. Mamá dijo que nunca me perdonaría si me perdía esto. Y yo lo hice. Lo perdí de todas maneras. Asentí, sin ofrecer consuelo. Sí, lo perdiste. Marcos tomó mi mano, y se la permití, aunque no sentí calor en su toque. Y Emma, por favor, susurró. Dime qué hacer. ¿Cómo puedo enmendar esto? Sé que fallé, de la peor manera y en el peor momento. Bajé la vista hacia Lila, aún dormida, ajena a la tensión que rodeaba sus primeras horas en el mundo. No sé si puedas arreglarlo, Marcos, dije con honestidad. Hay cosas que no se pueden reparar con una sonrisa y una disculpa. Él se estremeció, como si mis palabras le hubieran golpeado. Lo sé, respondió. Pero tengo que intentarlo. Es nuestra hija. Eres mi esposa. Te amo a las dos más que a nada. ¿De verdad? La pregunta se escapó antes de poder detenerla, y no me arrepentí. Porque amar a alguien significa estar presente. Significa anteponer sus necesidades a tus viajes de pesca y fines de semana familiares. Significa escuchar cuando piden tu ayuda, aunque creas que exageran. El rostro de Marcos se deshizo en lágrimas. Tienes razón, admitió. He sido egoísta. Te he dado por descontada. Pensé, no sé qué pensé. ¿Que nada cambiaría? ¿Que siempre serías tú la fuerte, la responsable, la que lo arregla todo? Sentí un extraño alivio al oírlo reconocer lo que yo sabía desde hace años pero nunca había expresado. Exactamente, Marcos. Siempre he sido yo quien se encarga de todo. Y hoy lo hice. Me llevé sola al hospital. Pasé por el parto. Di a luz a nuestra hija. Sin ti. El peso de mis palabras quedó suspendido entre nosotros. Marcos se mostró devastado, como si la magnitud de lo perdido acabara de asentarle. ¿Qué puedo hacer?, preguntó apenas audible. Por favor, Emma, dime qué hacer. Lo miré seriamente, recordando al hombre con el que me casé hace 5 años, ese hombre encantador y despreocupado que me había enamorado con su sonrisa fácil y sus aventuras espontáneas. El hombre que prometió amarme en cada paso de la vida, y que me había fallado en el momento en que más lo necesitaba. No lo sé, contesté. Esto no se soluciona en un día, ni con una sola conversación. Se trata de patrones, Marcos. De la confianza. Del tipo de padres que queremos ser para Lila. Asintió, aceptando mis palabras sin discutir.
Tal vez era la primera vez que lo veía tan verdaderamente arrepentido, comprendiendo las consecuencias de sus actos sin intentar encantarnos para salir indemne. ¿Tus padres? Recordé de repente. ¿Están aquí? En la sala de espera, respondió Marcos. Querían darnos espacio. También se sienten mal. Mamá estuvo llorando todo el camino de regreso. Sentí lástima por Lucía y Ricardo. Siempre habían sido amables conmigo, y sabía que serían abuelos dedicados. Pueden entrar si lo desean, ofrecí. Para conocer a Lila. El semblante de Marcos se iluminó ligeramente. ¿Seguro? Sé que esto no es como lo planeamos. ¿Es seguro?, dije con convicción. A pesar de todo, quiero que Lila conozca a su familia, que esté rodeada de quienes la aman. Las complicaciones de la vida adulta no deben privarle eso. Mientras Marcos se levantaba para ir por sus padres, lo vi dirigirse hacia la puerta con los hombros caídos, su paso seguro reemplazado por un andar vacilante. Por primera vez en nuestra relación, parecía verdaderamente incierto, genuinamente temeroso de perder lo que habíamos construido. Bajé la mirada a Lila, aún durmiendo plácidamente en mis brazos. «Y ya llegó tu papá», le susurré a la pequeña, tan suavemente que Marcos no lo oyó. «Veremos si se queda». La luz del temprano atardecer se filtraba por la ventana del hospital, tiñendo la sala de un resplandor dorado cuando Lucía y Ricardo entraron. Sus rostros, normalmente serenos y seguros, reflejaban preocupación y pesar. Los ojos de Lucía estaban enrojecidos, su maquillaje impecable se había borrado. Ricardo, siempre el epítome de la dignidad madrileña con sus polos y zapatos náuticos, parecía desarreglado y fuera de lugar en aquel entorno clínico. «Y Emma, querida», susurró Lucía, acercándose cautelosamente a la cama. «Lo sentimos tanto». Su voz se quebró, con lágrimas a punto de brotar. «No es culpa vuestra», dije, con sinceridad. «Ustedes no lo sabían». Ricardo se situó detrás de su esposa, con una mano sobre su hombro. «Deberíamos haber comprobado. Verificado. Preguntado más». El cirujano retirado en él parecía especialmente perturbado por la emergencia médica a la que, sin querer, contribuyó. «Ya ha pasado», afirmé, demasiado cansada para reproches. «¿Quieren conocer a su nieta?» Sus rostros se transformaron ante la invitación, la ansiedad dio paso a una tímida alegría. Lucía se acercó, observando con asombro al pequeño ser en mis brazos. «Oh, Emma», exclamó. «Es preciosa». Acomodé a Lila para que sus caritas se vieran. Ella se había despertado durante la visita de Marcos y estaba alerta, con sus grandes ojos azules llenos de curiosidad. «Se llama Lila Gracia», dijo Marcos desde un rincón, apartándose para dar espacio a sus padres. «En honor a la madre de Emma, es perfecto», comentó Lucía, con lágrimas ya rodando por sus mejillas. El ambiente se llenó de silencios cargados de palabras no dichas. Vi en los ojos de Marcos la necesidad desesperada de entender qué había pasado, cómo había sido el parto, si yo estaba bien. Pero también vi un reconocimiento de que algo esencial había cambiado entre nosotros. «Estaba en la carretera cuando llamaste», comenzó, con voz baja y vacilante. «Mi teléfono estaba en el bolsillo, pero no lo noté. Papá contaba una historia y mamá reía, y solo cuando paramos a repostar vi tus mensajes. Llamé enseguida, pero ya estabas aquí, en pleno parto. Les dije a mis padres que tenía que regresar, y lo entendieron. Mamá dijo que nunca me perdonaría si me perdía esto. Y lo hice. Lo perdí». Asentí sin ofrecer consuelo. «Sí, lo perdiste». Marcos tomó mi mano, y yo lo dejé hacerlo, aunque no sentí calor en su toque. «Y Emma, por favor», susurró. «Dime qué puedo hacer para remediarlo. Sé que he fallado de la peor forma y en el peor momento». Miré a Lila, dormida plácidamente, ignorante del torbellino a nuestro alrededor. «No sé si puedas arreglarlo, Marcos», dije con sinceridad. «Hay cosas que no se pueden reparar con una sonrisa y una disculpa». Se estremeció, como si mis palabras le hubieran golpeado. «Lo sé», dijo. «Pero tengo que intentarlo. Es nuestra hija. Eres mi esposa».
Te amo a las dos más que a nada. ¿De verdad? La pregunta se escapó antes de poder detenerla, pero no me arrepentí. Porque amar a alguien significa estar presente. Significa anteponer sus necesidades a tus salidas de pesca y fines de semana familiares. Significa escuchar cuando te piden ayuda, aunque creas que están exagerando. El rostro de Marcos se deshizo en lágrimas. Tienes razón, admitió. He sido egoísta. Te he dado por descontada. Pensé, no sé qué pensé. Que nada cambiaría. Que siempre serías tú la fuerte, la responsable, la que lo arregla todo. Sentí una extraña sensación de alivio al verlo reconocer lo que yo llevaba años sabiendo sin poder expresar. Exactamente, Marcos. Siempre he sido yo la que se encarga de todo. Y hoy lo hice. Conduje sola al hospital. Pasé por el parto. Di a luz a nuestra hija. Sin ti. El peso de mis palabras quedó suspendido en el aire. Marcos parecía totalmente destrozado, como si recién ahora comprendiera lo que había perdido. ¿Qué puedo hacer?, preguntó apenas en un susurro. Por favor, Emma, dime qué hacer. Lo miré seriamente, recordando al hombre con el que me casé hace 5 años, el hombre encantador y despreocupado que me había enamorado con su sonrisa fácil y sus aventuras espontáneas. El que prometió amarme en cada camino de la vida y que hoy me había fallado en el momento más crucial. No lo sé aún, respondí. Esto no se soluciona en un día, ni con una sola conversación. Se trata de patrones, Marcos. De la confianza. Del tipo de padres que queremos ser para Lila. Asintió sin discutir. Tal vez era la primera vez que lo veía tan verdaderamente arrepentido, comprendiendo sin tratar de encubrir sus errores con su habitual encanto. ¿Tus padres?, y pregunté, recordando de repente. ¿Están aquí? En la sala de espera, respondió. Querían darnos espacio. También se sienten mal. Mamá estuvo llorando todo el camino de regreso. Sentí compasión por Lucía y Ricardo. Siempre habían sido amables conmigo, y sabía que serían abuelos devotos. Pueden entrar si quieren, ofrecí. Para conocer a Lila. El rostro de Marcos se iluminó levemente. ¿Seguro? Sé que esto no es lo que ninguno de nosotros planeó. Seguro, afirmé con convicción. A pesar de todo, quiero que Lila conozca a su familia, que esté rodeada de quienes la aman. Mientras Marcos se levantaba para ir a buscar a sus padres, lo observé alejarse hacia la puerta, los hombros caídos y ese paso inseguro que nunca había visto en él. Miré a Lila, aún dormida en mis brazos. Ya está tu papá, le susurré a la pequeña, apenas audible para Marcos. Veremos si se queda. La luz del atardecer se colaba por la ventana del hospital, bañando la sala con un brillo dorado cuando Lucía y Ricardo entraron. Sus rostros, generalmente serenos y seguros, estaban marcados por la preocupación y el pesar. Los ojos de Lucía, enrojecidos, y el maquillaje desvanecido, contrastaban con la imagen de Ricardo, siempre tan impecable, ahora desaliñado en aquel entorno hospitalario. Y Emma, querida, susurró Lucía, acercándose con cautela. Lamentamos tanto lo sucedido. No es culpa vuestra, respondí con sinceridad. Ustedes no lo sabían. Ricardo se situó detrás de ella, con la mano sobre su hombro. Deberíamos haber comprobado, asegurado, preguntado más. El cirujano retirado en él parecía especialmente perturbado por haber contribuido, sin querer, a que se perdiera este momento. Ya pasó, dije, demasiado agotada para reproches. ¿Quieren conocer a su nieta? Sus rostros se iluminaron al oír la invitación, la ansiedad dio paso a una tímida alegría. Lucía se acercó, maravillada ante el pequeño ser en mis brazos. «Oh, Emma», exclamó. «Es preciosa». Acomodé a Lila para que sus caritas se vieran. La pequeña se había despertado durante la visita de Marcos y ya estaba alerta, con sus grandes ojos azules llenos de curiosidad. «Se llama Lila Gracia», dijo Marcos desde el rincón donde se había retirado para dar espacio a sus padres. «En honor a la madre de Emma, es perfecto», comentó Lucía, con lágrimas fluyendo libremente. «¿Puedo sostenerla?».
Asentí, pasando cuidadosamente a Lila a los brazos de Lucía. La mujer mayor la sostuvo con naturalidad, recordándome que en su juventud había trabajado como enfermera pediátrica antes de jubilarse. «Hola, pequeña Lila», murmuró Lucía con una cadencia especial reservada para los bebés. «Soy tu abuela. Llevamos tanto tiempo esperándote». Ricardo se acercó, su semblante rígido suavizándose al ver a su nieta. «Tiene la nariz de los Morales», declaró con un toque de orgullo. «Y tus ojos, Emma». La sala de parto se llenó de murmullos suaves y de los respiros cortos de Lila al ir descubriendo su nuevo mundo. A pesar de mi agotamiento y de las emociones complicadas respecto a Marcos y su familia, sentí una oleada de gratitud por saber que Lila tendría a estas personas en su vida, imperfectas como éramos todos. Una enfermera que aún no había conocido tocó suavemente la puerta. «Y disculpen, pero debemos trasladarla a una sala de recuperación pronto», dijo con una sonrisa apologética mientras Marcos me ayudaba a subir a una silla de ruedas, con Lila aún en mis brazos. El trayecto a la sala de recuperación fue breve, dándome un momento para ordenar mis pensamientos. Los pasillos bullían de personal, otros pacientes y visitantes cargando flores y globos. La vida continuaba normalmente, mientras la mía había cambiado para siempre. La sala de recuperación era más pequeña que la de partos, pero acogedora, con una butaca reclinable para los visitantes y una iluminación más suave. Mientras la enfermera me acomodaba en la cama y verificaba nuevamente los signos vitales de Lila, Marcos se mostraba ansioso junto a la puerta. «¿Puedo quedarme?», ofreció cuando la enfermera se retiró. «Toda la noche, si quieres». Pensé en su oferta, sopesando mi necesidad de espacio frente a la realidad práctica de tener manos extra. «Deberías ir a casa», decidí. «Descansa, dúchate y regresa mañana». La mezcla de alivio y decepción se reflejó en su rostro. «¿Estás seguro? No quiero dejarte sola otra vez». «No estoy sola», dije, mirando a Lila. «Y las enfermeras están aquí para lo que necesite». Marcos asintió, aceptando sin discutir, algo inédito en él. «Mañana te traeré ropa limpia. Y tu té favorito de café pensante. ¿Algo más que necesites?». El hecho de que me preguntara, de verdad, me pareció significativo. «Mi cargador de teléfono», respondí. «Y la almohada de lactancia de la habitación. La amarilla». «Listo», dijo, acercándose a la cama. «¿Puedo besarla para despedirme?». Asentí, observándolo inclinarse para depositar un beso tierno en la frente de Lila. Al enderezarse, nuestras miradas se encontraron, y en sus ojos vi algo nuevo, humildad, el reconocimiento de sus fallos, quizás las primeras señales de cambio. «Emma», comenzó con voz baja. «Sé que hoy he fallado. Malamente. Pero quiero que sepas que voy a mejorar. Por ti, por Lila. Te lo prometo». Había oído antes las promesas de Marcos, sus seguras garantías de que recordaría fechas importantes, que se encargaría de lo esencial, que estaría donde se le necesitara. Con demasiada frecuencia resultaban vacías. Pero había algo distinto en su voz ahora, una gravedad que nunca había percibido. «Acciones, Marcos», dije simplemente. «No palabras». Él asintió, aceptando mi reproche. «Lo sé. Te lo demostraré», dijo, luego añadió con titubeo. «Te amo, Emma. A las dos. Más que a nada». Después de su partida, la sala volvió a sumirse en una pacífica quietud. Lila dormitaba en mis brazos, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiro. Me encontré observando sus facciones, maravillada ante la perfecta miniatura humana que habíamos creado. Era, a la vez, un reflejo de nosotros y totalmente única, una combinación de Marcos y yo pero completamente suya. Llegó una enfermera para verificar cómo estábamos, ofreciendo colocar a Lila en la cuna de plástico transparente para que yo pudiera descansar. «Has tenido un día increíble», comentó con amabilidad. «Descansa mientras puedas». Dejé que se llevara a Lila, viéndola acomodarse en la cuna, y aunque ahora tenía las manos libres, mi mente seguía dándole vueltas al futuro. Marcos y yo teníamos un largo camino por delante. Su fallo de hoy había puesto en evidencia las grietas en nuestra relación, aquellas que siempre estuvieron,
pero que yo preferí ignorar. Su encanto, su despreocupación, cualidades que una vez me atrajeron, ahora se mostraban como desventajas en un compañero, en un padre. ¿Podría cambiar de verdad? ¿Deseaba yo esperar a descubrirlo? Y, sin embargo, al ver a Lila dormir plácidamente, comprendí que nuestra relación, en la forma que fuera, siempre sería parte de su historia. Estábamos unidos de una manera que trascendía nuestro matrimonio, nuestros errores, nuestras incertidumbres. La luz de la mañana se filtró por las persianas, anunciando el inicio de nuestro primer día completo como padres. Lila se movió en su cuna, arrugando su diminuto rostro antes de relajarse de nuevo. Extendí la mano para tocar su pequeña mano, sonriendo al ver cómo sus dedos se entrelazaban con los míos. Una confianza perfecta, una dependencia absoluta. Era aterrador y hermoso a la vez. «Buenos días, pequeñita», susurré. «Bienvenida al mundo». Lo que viniera después, la reconciliación con Marcos o un nuevo camino por mi cuenta. Yo sabía que este instante, este vínculo con mi hija, marcaba el comienzo del viaje más importante de mi vida. La fuerza que descubrí durante el parto, la claridad de esas horas en soledad, me guiarían en los desafíos venideros. Entré al hospital siendo una sola, y saldré como otra, no solo físicamente, al convertirme en madre, sino emocionalmente, como una mujer que reconocía su propio poder, que comprendía su valía y que ya no se encogería para acomodar las deficiencias de otro. Lila abrió sus ojos, mirándome con esa mirada de recién nacida, desenfocada pero llena de posibilidades, esperanzas y sueños, un futuro abierto y esperando ser escrito. Cualquiera que fuera ese futuro, ahora sabía que era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Ambas lo éramos.